Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy os traigo un vídeo bastante complicado, un vídeo que hay que reconocer que es peligroso porque hablamos de un tema totalmente en ebullición a nivel social, señores. Hablamos de un tema que además si lo tocamos de manera racional es muy probable que nos quieran crucificar toda la turba de irracionales que tenemos actualmente. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que cualquier persona con más de 2 neuronas sepa entender perfectamente mi postura. Ojo, digo entender, otra cosa es que la comparta o no, es absolutamente respetable, pero al menos comprender y respetar mi postura. Fijaos que no pido mucho más, simplemente escuchar, comprensión y saber atender a las diferentes posturas, lo que siempre incentivo en este canal, ser abiertos de mente y saber debatir de forma sana, porque aquí no hay ni buenos ni malos, simplemente hay diferentes posturas sobre diferentes conflictos. Como recordaréis, recientemente tuvimos la noticia del barco el Aquarius, que tuvimos durante varios días en todos los medios acaparando portadas e informativos, ya que el gobierno de Italia se negaba absolutamente a la entrada de estos inmigrantes ilegales que venían en el barco dentro de su territorio. Esto hizo que el gobierno de España, digamos que se viera en un compromiso, ya que el barco estaba vagando por el Mediterráneo sin rumbo ninguno. De inicio, este barco tenía como destino Italia, pero ya sabéis que con el nuevo gobierno italiano esto se ha acabado. Es un gobierno que está absolutamente en contra de esta inmigración ilegal y de estas ONGs que traen inmigrantes ilegales recogidos en las costas de África a Europa. Algo que hay que saber respetar, porque si ese gobierno en Italia está ahí es porque los italianos lo han votado, al menos la gran mayoría. Por lo tanto, la gran mayoría de los italianos están en contra de esta inmigración ilegal. Por lo tanto, nosotros los españoles no tenemos absolutamente nada que decirles. Es su territorio. El caso, ante todo esto, nuestro nuevo presidente socialista, el señor Pedro Sánchez, accedió a que este barco entrara en territorio español, ya que los italianos se habían negado absolutamente a que ese barco entrara. Esta decisión creó bastante división a nivel social en España entre la gente que estaba a favor de acoger a estos inmigrantes ilegales y la gente que no estaba a favor de acoger a estos inmigrantes ilegales. Cabe mencionar que el tema de la inmigración ilegal en España es algo que tenemos bastante latente, en el sentido de que al fin y al cabo somos la puerta a Europa de África, o sea, somos el país más cercano, por así decirlo, a las costas de África. Por lo tanto, el tema de la inmigración es algo que tenemos desde hace bastante tiempo. Un problema que está ahí, lo tenemos en Ceuta, lo tenemos en Melilla, lo tenemos en Andalucía. Cualquier andaluz sabe de sobra que ahora en verano llegan muchas pateras. A mí esto en cierto modo me pareció un poco hipócrita y sensacionalista por parte de los medios, porque prácticamente durante todos los veranos tenemos este problema de la inmigración ilegal en las costas de Andalucía y no se le da ningún tipo de cobertura mediática prácticamente. Pero ahora, como el gobierno italiano ha decidido no dejar a los inmigrantes ilegales entrar, se le da una cobertura absoluta y como si fueran superestrellas del rock a este barco del Aquarius, cuando realmente te están llegando pateras a diario por Andalucía. O sea, ¿qué pasa? Que estos inmigrantes que vienen en el Aquarius tienen más caché, son más importantes que todos estos inmigrantes que durante todo el verano van a estar llegando, porque siempre llegan en las costas de Andalucía. Es más, ya han llegado unos cuantos, incluso más numerosos que los que vienen en el Aquarius, y no se ha dado ningún tipo de cobertura mediática, porque aquí lo que vende es el sensacionalismo de la noticia, de oh, Italia ha rechazado este barco, qué malos son, nosotros los acogemos, qué buenos somos. Sí, señores, lo que vende es ese sensacionalismo que hay detrás. ¿Y a los políticos? ¿Realmente queréis que les importa un poco todo esto? Lo que les importa es usar como herramienta política todo esto. Como ocurre con un montón de cosas más, les interesa para hacer propaganda política. Simplemente para el buenismo. Y bueno, ¿qué opino yo acerca de todo esto? Si fuera un caso concreto de algo que sé que no va a volver a ocurrir o que simplemente es un caso aislado, pues claramente me parecería bien que se les ayudara. Pero ¿de verdad creéis que esto va a ser simplemente un caso concreto? Si el problema con todo esto no es el hecho de acoger a este barco o de no acoger este barco. El problema de todo esto es el mensaje y el efecto llamada que puedes hacer acogiendo a este barco. Porque si Italia ha dicho que no deja entrar este barco, es porque sabe de sobra cómo funciona este tipo de ONGs y están absolutamente hartos de recibir semana a semana barcos y barcos y barcos y barcos de inmigración ilegal desde África. Señores, yo sé que a muchos os gana el discurso buenista de oh, es que huyen de la pobreza, oh, es que se buscan un futuro mejor, pero señores, pensemos con la cabeza. Dejemos el corazón de lado, yo entiendo su razonamiento, entiendo perfectamente su razonamiento, pero seamos realistas. ¿Este tipo de cosas solucionan el problema real? No, realmente es simplemente tapar un agujero de un barco que se está hundiendo. El problema real viene de África. Ahí es donde está el problema real. Como se suele decir, dale un pez al hambriento y comerá un día.
enséñale a pescar y no volverá a pasar hambre. Señores, tenemos que saber focalizarnos en la raíz del problema. Porque si no, como os he comentado, esto es ir tapando agujeros de un barco que se está hundiendo. Y no atender realmente a la raíz del problema, de dónde viene el problema. Yo entiendo perfectamente esos argumentos de vienen aquí a buscarse un futuro mejor, vienen aquí huyendo de la pobreza. Claramente que lo comprendo. Pero ¿realmente creéis que la solución a todo esto es aceptar la entrada masiva de inmigrantes y barra libre prácticamente de entrada de inmigrantes? ¿Creéis que realmente ahí está la solución? ¿Realmente creéis que la solución a esta pobreza viene por trasladar absolutamente toda la población africana a Europa? ¿Realmente creéis que está la solución ahí? Estáis muy equivocados. Como os he dicho, atendamos a la raíz del problema. Por mucho que aceptes esta inmigración ilegal y traigas barcos y barcos y barcos de inmigrantes ilegales, el problema va a seguir ahí. El problema va a seguir ahí porque hablamos de una superpoblación. Y de ahí viene el primer problema. Tú puedes traer barcos y barcos y barcos y barcos y barcos de inmigrantes. Puedes traerlo, pero mientras la población africana siga reproduciéndose prácticamente como conejos, la pobreza va a seguir ahí, señores. La pobreza va a seguir ahí, porque es uno de los grandes problemas que tiene África, su superpoblación. Y creedme, la solución más razonable, la solución a medio plazo más sostenible es ayudar en el origen. No coger, digamos que barcos de inmigrantes y traerlos a Europa, porque la pobreza va a seguir ahí, y eso no va a ser sostenible. Siempre va a haber más inmigrantes queriendo venir a Europa. ¿Y esto creéis que es sostenible a largo plazo? No lo es. A día de hoy, fijaos que en España es incluso contraproducente. Hablamos de un país que tenemos un 16% de paro. Claramente, gran parte de estos inmigrantes no vienen para quedarse en nuestro país. Vienen a nuestro país como puerta de entrada para poder ir a Francia, para poder ir a Alemania, a países que realmente tienen más empleo. Pero en el caso de España, ¿realmente tiene algún tipo de beneficio esta inmigración ilegal? En otros tiempos, cuando había tiempos de bonanza, hasta se reclamaba esta inmigración porque hacía falta mano de obra. Pero a día de hoy es absolutamente contraproducente, señores, absolutamente. Además, señores, tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de estos inmigrantes no tienen cualificación. Hablamos de mano de obra no cualificada. Y ya me diréis ahora, ¿qué tipo de salida laboral hay a día de hoy en España para una mano de obra que no está cualificada? Hace 15 años, pues sí, había salidas, pero porque había una buena situación económica, e incluso se demandaba la entrada de estos inmigrantes, porque se necesitaba, con el boom de la construcción, se necesitaba este tipo de mano de obra. Pero, decidme de verdad, ¿qué tipo de salida laboral pueden tener estas personas a día de hoy en España? ¿Qué tipo de salida? La realidad de todo esto es que luego estas personas acaban trabajando en negro en cualquier trabajo. Y hablamos de fomentar aún más la economía sumergida. Tenemos a personas trabajando que no están aportando a nivel social y que a la vez están consumiendo recursos sociales, por lo tanto están aumentando el gasto público. Sé que muchas veces hablar desde el punto de vista 100% racional a ciertas personas les hiere los sentimientos, pero es que hay muchas personas que se dejan llevar demasiado por el sentimentalismo. Y con este tipo de temas no hay que dejarse llevar por el sentimentalismo, porque por dejarte llevar por el sentimentalismo acabas como ha acabado Suecia. No sé si conocéis la situación de Suecia con la inmigración. Una situación absolutamente catastrófica. Como un país con un grandísimo estado del bienestar ha acabado poniendo en peligro este estado del bienestar por aceptar la entrada de inmigrantes a nivel masivo. Claramente los medios no te van a contar lo que está ocurriendo en Suecia, pero yo os animo a que investiguéis la situación que está viviendo Suecia respecto al tema de la inmigración y cómo lo están llevando los suecos. Claramente el caso de Suecia ha hecho levantar el estado de alarma en muchos países europeos. Tenemos el caso de Dinamarca, que ya ha endurecido su política frente a la inmigración. Tenemos el caso de Hungría, que ha hecho absolutamente lo mismo con Viktor Orbán. Incluso también ha expulsado al señor Soros y a su fundación de Hungría. Ha hecho una campaña absolutamente persecutoria contra Soros dentro de Hungría. Le ha seguido también Austria, que ha endurecido también estas medidas. Malta y también Italia, aquí con Salvini, que también ha endurecido las medidas con la inmigración, uniéndose también al señor Donald Trump, que ya lo hizo hace unos cuantos años. Hay que tener en cuenta que a día de hoy estamos teniendo un auge tremendo de la extrema derecha. Solo hay que mirar Europa y mirar más o menos los gobiernos y mirar los números. Está habiendo un auge brutal de la extrema derecha fomentado por esta dictadura de lo políticamente correcto y digamos que esta excesiva tolerancia que en el caso de Suecia, por ejemplo, ha desembocado en una absoluta estupidez y un auténtico desastre. El tema de la inmigración ilegal, señores, es muy complejo. Yo reconozco que cuando era más joven, cuando tenía
tenía 16, 17 años, también tenía esa postura sentimentalista y tan poco racional de no debemos recibir absolutamente a todos los inmigrantes ilegales porque son personas. Y bueno, comprendo esa postura, pero si lo miras desde el punto de vista racional, sabes que no es sostenible y sabes que no es solucionar el problema. Porque tú puedes traer barcos y barcos y barcos de inmigrantes, pero el problema va a seguir ahí. Va a seguir habiendo generaciones creciendo en África, va a seguir habiendo una superpoblación en África, va a seguir habiendo una tasa de natalidad disparada en África. Y también va a haber nuevas generaciones queriendo también venir a Europa. Por lo tanto, no estás atendiendo al origen del problema, no estás solucionando el problema de raíz, estás aplazando la solución del problema. Porque la miseria sigue en África, y mientras no se erradique esta miseria desde el origen, seguirá habiendo inmigrantes ilegales. Y llegará un punto que será absolutamente insostenible seguir trayendo inmigrantes ilegales a Europa. Señores, dejen el buenismo y el sentimentalismo de lado. Piensen racionalmente, piensen con la cabeza. Toda la vida ha habido países con políticas migratorias durísimas, y no les va precisamente mal. Miren el caso de Nueva Zelanda. Tercer país más seguro del mundo y con mayor bienestar para vivir. Nueva Zelanda. Y con unas políticas migratorias durísimas, señores, durísimas. Y nunca se le ha dicho nada a Nueva Zelanda ni a Australia. Y la filosofía de estos países es muy pero que muy clara. Si tú vienes aquí con tus permisos legales y con tu permiso de trabajo y vienes a aportar desde el primer día que entres en el país, entras. Si no, no entras. Y están en su pleno derecho, porque es su país y su territorio. Además, señores, tenemos que tener en cuenta el mensaje que das de cara a los inmigrantes legales, esas personas que tienen su permiso y su visado para estar legalmente en tu país. Estás dando un mensaje erróneo, totalmente erróneo, a estas personas que realmente sí han trabajado conseguir este permiso de residencia, que ahora realmente vienes en un barco que te han recogido a una ONG y puedes estar perfectamente ya en España. ¿Para qué buscarte un permiso de residencia si realmente te lo puedes conseguir montándote en un barco en la costa de África? Y sé que muchas personas me dirán, pero es que estas personas simplemente vienen a buscarse un futuro mejor porque sus países están en la pobreza, lo típico que se dice en este sentido. Sí, yo lo entiendo, pero también tenéis que entender que así no se soluciona el problema, que así no está solucionando el problema de raíz, que el problema va a seguir ahí. Que el hecho de acoger inmigrantes no soluciona el problema. El problema sigue en África. Es más, es muy probable que si tienes este tipo de políticas migratorias, el problema lo acabes teniendo tú. Porque llega un momento que la situación no sea sostenible. Si el problema de mucha gente es que son cortoplacistas, solo piensan en el momento, no piensan en la sostenibilidad de este tipo de políticas. No son sostenibles a largo plazo, no estás resolviendo el problema, estás aplazando la solución del problema que llegará un momento en el cual tengas que afrontar sí o sí porque llegue un momento que esto no sea sostenible. Y yo ya os lo comenté cuando hablamos del tema de la pobreza, la solución a todo esto viene por el desarrollo de África y se va a necesitar de la inversión de los países desarrollados en este sentido. Si no, el problema va a seguir ahí, el problema va a seguir ahí. La pregunta es, ¿interesa este desarrollo de África? Ahí está la pregunta. ¿Interesa que se erradique esta pobreza? ¿Interesa que estos gobiernos corruptos que hay en muchos países desaparezcan? ¿Interesa? Lo responsable y lo sostenible a largo plazo sería ayudar en el origen, señores. Ayudar a que esas personas no tengan que verse forzadas a salir de sus países. A ver, claramente, en ciertos casos hablamos de refugiados de guerra, pero en el caso del Aquarius creo que eran un 30% de ellos. Ya veis, 3 de cada 10, o sea, realmente no hablábamos de un barco de refugiados, no, hablamos un barco de migrantes ilegales económicos. Y de corazón, ojalá hubiera tantos puestos de trabajo y tuviéramos una economía tan buena para que estas personas pudieran venir a nuestro país y pudieran ganarse la vida aquí y labrarse un futuro mejor. Ojalá, pero no estamos en esa situación. Estamos en una situación muy pero que muy jodida, señores. 16% de paro. Es totalmente irresponsable hacer un efecto llamada a la inmigración ilegal a tu país cuando tienes semejante situación económica aquí. Les estás haciendo ver que aquí está la tierra prometida cuando realmente se van a encontrar aquí una situación económica lamentable. Por lo tanto, mi postura frente a todo esto es que en un caso concreto, vale, puedes ayudar. Pero esto, hacerlo sostenible a largo plazo y mantener este tipo de políticas migratorias a largo plazo es un absoluto desastre y no está solucionando absolutamente el problema. Por lo tanto, señores, piensen con la cabeza, déjense de sentimentalismos, pensemos en soluciones reales, no en utopías que son insostenibles a largo plazo. Miren la población en África. La población en África año tras año se va multiplicando. Con una natalidad así, eso no es sostenible. Como os digo, puedes traer barcos y barcos, pero la población seguirá creciendo en África. Y seguirá habiendo un problema en África. Y seguirá habiendo personas pasando hambre en África. El verdadero problema, el origen del problema viene de allí. Y la solución al problema está allí.
atendiendo al problema en su origen, señores, en su origen. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme también vuestra opinión sobre este tema en los comentarios, que también me interesa bastante. Ya os digo que yo no tengo la razón absoluta sobre este tema, al fin y al cabo solo es una postura, ya que al fin y al cabo hablamos de un tema muy pero que muy complejo, señores, pero es lo que os digo, realmente la postura buenista y fácil es decir, no, vamos a traerlos a todos porque solo quieren buscarse un futuro mejor, pero esa no es la solución a largo plazo, absolutamente no. Pero bueno, chicos, no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. They're telling us that when we take this 1 million immigrants, that we somehow or another are tackling world poverty. And we have to do it regardless of the effect on our unemployed, the working poor, the most vulnerable members of our society, regardless of the effect on our natural resources. Even if we went by the most radical proposals in Washington, which are to actually double our immigration to 2 million a year, which would totally overwhelm our physical, natural, and social infrastructures, we couldn't make a noticeable difference. And we may be really hurting the impoverished people of the world because the million that we do take are among the most energetic, often the better educated, certainly the most dissatisfied people that if they did not immigrate would be the agents for change to improve the lot of all the people in these countries. The true heroes in the global humanitarian field are the people in these countries who have the wherewithal to immigrate to another country, but instead stay in their countries, to apply their skills to help their fellow countrymen. Unfortunately, our immigration system tends to entice these very type of people to abandon their countrymen. The impossibility of making even a dent is actually worse than it looks here. Because last year, when we took 1 million immigrants, these countries added, births over deaths, 80 million more people into the impoverished population. And this year, Congress is bringing in 1 million legal immigrants. And this year, according to the United Nations, these countries are expected to add another 80 million people. And next year, you can be quite sure that Congress, unless stopped by the American voters, will bring in another 1 million immigrants. And these countries, unfortunately, will be adding another 80 million people into these impoverished nations. We could take 5 million a year, but we'd never get ahead of what's happening in these countries. Not in this century. Don't you see? Immigration can never be an effective or significant way to deal with the suffering people of the world. They have to be helped where they live. 99.9% of them will never be able to immigrate to a rich country. There's no hope for that. They have to bloom where they're planted. The only place that 99.9% of these people can be helped is where they live. Let's help them there.